En la humanidad se han presentado varios conflictos que han violado los derechos humanos, tanto en países potencias como en los países más pobres. El Salvador, uno de los países más pequeños de Centroamérica pero con mayor densidad de población, tuvo un periodo desgarrador en el cual se violaron los derechos humanos de una manera nefasta. El Salvador tuvo una guerra y esta es su historia. En El Salvador se presenta una guerra civil de 1979 a 1992, alrededor de unos 12 años, pero antes se presentan unos acontecimientos que llevan a que esta etapa se vuelva una guerra civil mucho antes. Cerca de la etapa de 1931, cuando cae el presidente Arturo Araujo, después de su derrocamiento, llega al mandato el presidente Maximiliano Martínez, el cual empieza una dictadura militar, la cual lleva a desigualdades, a pobreza, a una brecha entre ricos y pobres. Alrededor del 5% de la población en El Salvador estaba consumiendo el 80% de las riquezas, lo que llevó a unas protestas de parte de los campesinos. El presidente procedió a asesinar a todas esas personas que hicieran oposición a su mandamiento, lo que llevó a bastantes muertes durante esa fecha de 1932. Una fecha que desde entonces continuaría con una dictadura militar hasta 1970. A los inicios de la Guerra Fría, lo que pasaba es que tras los Estados Unidos iniciar una guerra con Rusia, los partidos comunistas estaban influenciando a las demás naciones a unirse a ese partido. Ya que estaba el Partido Comunista y el Partido Conservador, ¿cierto? Ya que estaba el Partido Comunista y el Partido Conservador. Tras esto, las naciones de Latinoamérica, en este caso El Salvador, fue influenciada por el Partido Comunista, haciendo que dentro de la propia nación se generaran grupos comunistas. Tras la demasiada desigualdad que existió en el país, los problemas económicos que existieron y las votaciones fraudulentas que hubo contra los políticos de la nación, la población ya estaba exigiendo y decía que ya era más justificable que hubiera un conflicto armado. Tras esto fue que nacieron grupos armados llamados la Escuadra de la Muerte, que era una conformación de varios grupos comunistas, los cuales querían derrocar al presidente Maximiliano. Ahí va de nuevo, los escuadrones de la muerte son de derecha. Okay. ¿Y los grupos comunistas cuáles son? Empiezan a crecer grupos comunistas como la Fuerza Popular de Liberación, entre otras, porque habían muchas, las cuales querían derrocar la nación. Tras esto, se crearon los Escuadrones de la Muerte, en los cuales eran varios grupos armados que se asociaron con la Fuerza Militar del Salvador, y gracias a esto hubieron retención para que no se armara mucho el caos en el país como ya estaba. Y tras esto había un arzobispo llamado Oscar Romero, los cuales hacían propagandas de que se detuvieran esos ataques y no causar más daño al país de como ya estaba. Tras estas declaraciones asesinaron a este arzobispo, y esto fue lo que hizo que la nación y toda la población se rebelara contra el país. Tras esto, los grupos comunistas, que habían pequeños esparcidos por todo el país, consideraron que no podían lograr el acometido, el cual era acabar con esta dictadura, por lo cual proceden a armar un grupo entre todos, el cual se iba a confirmar en La Habana, Cuba, por parte de Dual Castro. Este grupo se llamará la FMNL, en conmemoración de un campesino llamado Farabundo Martí. Fuerza Farabundo Martí se llama el grupo, el cual surge en 1980, el cual está en conmemorado de este campesino que había muerto en la etapa de 1932, en el cual fue la masacre de campesinos y comunistas que hubo en esa época. El grupo, a pesar de haberse formado ya un grupo comunista total, México e Italia lo declararon una fuerza definitiva por parte también de la ONU. Esta fuerza de todas formas presenta una desventaja. Con el paso de las fechas empieza Cuba y Nicaragua a apoyar a la FMNL con suministros, armamentos y cosas para que lograran su acometido. Nicaragua ya había pasado por un sistema militar el cual ya habían superado. Ya en 1981
en Estados Unidos se declara a Ronald Reagan como presidente del país, el cual es un presidente un tanto más exigente hacia el capitalismo. La situación que pasa El Salvador no la pasa de largo y empieza a mandar fuerzas hacia El Salvador a favorizar el sistema militar El Salvador para contraatacar contra las fuerzas de la guerrilla. Dentro de esta etapa se empiezan a dar muchas más guerras, se empieza a dar pobrezas por la destrucción de infraestructura. Entre el uno y el otro hicieron acometidos totalmente desprochables, totalmente desgarradores, secuestros, asesinatos, atentados. Muchas de estas llevaron a la infraestructura del país a ser totalmente pobre. Ya estaban luchando hasta un punto de luchar por quién se quedaba con la pobreza del país. De modo también que entre estos dos grupos se empiezan a manejar niños, empiezan a manejar infantes, los cuales algunos entran por voluntad propia a luchar por su país. Pasan los años, ya en 1984 logran ocupar una tercera parte de El Salvador por parte de la FMNL. La FMNL también hace una confrontación en búsqueda de la capital dentro de esta fecha, pero no lo logra. Desafortunadamente, el comunismo no logra tomar la capital y siguen manteniendo distancias entre los dos bandos. Con el paso de los próximos 6 años, ninguno de los dos logra conseguir más territorio. Estos 6 años llegan a guerras locales, a guerras más pequeñas que hay entre los conflictos. Las telecomunicaciones también fueron importantes para los dos bandos, tanto en las noticias como la radio se utilizaban para informar a cada uno de los bandos lo que sucedía en distintas partes del territorio. Radio Venceremos era una de las sintonías que tenía el grupo de la FMNL, el cual le ayudó bastante en esta etapa del conflicto. Ya para 1989, la FMNL busca hacer un nuevo enfrentamiento hasta el tope. Antes del movimiento que hizo la FMNL, ya titulado Hasta el Tope, en 1989, que era el año pasado, subió al nivel político Alfredo Cristiani, que era uno de los creadores del Partido Arena. Subió a niveles políticos y lo que quería era llevar la paz a toda la ciudadanía y acabar básicamente con esta guerra. Esa persona, Alfredo, lo que quería hacer era llevar a una reunión con la FMNL a negociaciones para así terminar por fin este conflicto. Pero lo que pasó fue que en 1990 se creó este ataque llamado Hasta el Tope, como ya lo había dicho, el cual quería tomar la capital del Salvador llamada San Salvador y también otras ciudades importantes del país, lo cual esto no tuvo éxito y tras la ofensiva militar por parte del gobierno de El Salvador se murieron 6 sacerdotes jesuitas, provocando que el Partido de Arena estuviera más serio con esas negociaciones. Después del movimiento Hasta el Tope, lo cual no tuvo éxito, se cayó la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín. Habían muy pocos grupos comunistas en el país y en los demás países, y viendo que ya su última ofensiva no tuvo éxito, el Partido de Arena los convocó a una reunión, los cuales estos accedieron y llegaron a unas negociaciones. En 1992, en México, en el castillo de Chapultepec, estos consiguieron unos tratados de paz. Además de que el Partido de Arena con Alfrey, sus propuestas que se iban a cumplir era volver la economía a una posición estable, quitar toda la desigualdad que había en el país, además de todas las corrupciones que habían hecho en el pasado, y así hacer un nuevo partido general y tener una nueva nación reforme con que no estuvieran afectadas ni la población. Muchos partidos a lo largo del periodo en el cual ya agarra más tensión buscaban la paz, hacer tratados de paz para terminar este desastre que estaba pasando en el país. Ocurrieron bastantes reuniones en busca de la paz, pero ninguno ni otro la habían logrado hasta que la ONU interfiere en el Tratado de Chapultepec, ya dicha la fecha anteriormente. Después de esto se logra la paz
después la FMLN pasa de ser un grupo armado a un partido político, el cual empezaría a formar parte de lo que es partidos en El Salvador. Habían ganado en las fechas del 2007 y el 2014. Después de estas décadas de desastres, de total caos en el país, se ven reflejados actualmente con pobreza y corrupción muchas situaciones que El Salvador pasa actualmente. Se dice que esta guerra incluso llegó a trazar 400 años alrededor de lo que el país podría ser actualmente. Podemos recalcar que este autoritarismo militar se vio reflejado en muchos de los países, sencillamente porque después de una independencia la primera imagen de gobierno se veían las personas militares. Aquí no podemos decir que hubo una persona, un héroe o un equipo el cual haya jugado un buen papel, un papel justo en busca de la libertad de la mejor manera. Ambos grupos utilizaron armas, ambos grupos mataron, tanto la derecha y la izquierda utilizaron muchos juegos sucios. La muerte nunca es la solución para mejorar un país. Tras ese conflicto, nos muestra cómo es que un país, tras llegar a lo más, a tocar fondo, puede llegar aún más al fondo, provocando muchas guerras, muchas muertes y todo para llegar en su gran mayoría, sino que hasta que un partido mayor, en este caso el Partido Comunista, se acabó. Y gracias a esto es que se detuvieron. Si no fueran por esos acontecimientos, estas guerras aún seguirían, porque como vemos actualmente todavía siguen guerras absurdas. No todo debe ser las armas, no todo deben ser las armas. La guerra es un paso atrás, la paz es un paso adelante. Esta fue la Guerra Civil de El Salvador, contada por Carlos Federich.